Miércoles 7 de agosto de 2013. Asunto inédito. 13 en el ciclo alternativo. 9 en el ciclo biológico. Cuatro horas 47 minutos. Objetivante. Subjetual. Objetual. Este punto yo lo he situado sobre la ermita que creo recordar haber leído que era románica, de San Juan de Amandi, en la que hay una fuente, y veo por vez primera el indicador del camino a Covadonga, que me resulta más sugerente que el camino a Santiago, pero que es el que debo de seguir. En esta ocasión, obligatoriamente. Este punto fue determinado hace meses y se corresponde con cualquier amanecer como el de hoy, con unas líneas como estas que yo al transcribirlas interpretaré. Pero ese punto, si nos decidimos a ser científicos, supondrá una longitud y latitud precisa, este y todos los demás, aunque el planeta, el sistema y la galaxia se desplacen por el espacio. Son 4 las fuerzas igualmente, como los nucleótidos, de la información genética y del código genético, como las direcciones espaciales, como los elementos de Empédocles que eran el arjé de la vida, electromagnética, gravedad, nuclear débil, nuclear fuerte. Alguno dice que la gravedad no es una fuerza, sino un tejido, pero otro compañero suyo asegura que al que no admite al Big Bang hoy por hoy se le considera un chalado entre los de su comunidad. Pensar fuera de los límites admitidos por cualquier comunidad, entre comillas fenomenológicas, está penado con ese estigma. Y Nietzsche lo hace. Y yo ahí he recordado a Nietzsche, porque, como ayer te comentaba, me había detenido justo debajo de una representación de Dioniso, que me pareció extraño porque esa es una divinidad del paganismo, pero es la divinidad que antecede a la indicación de ese otro camino. Yo a Dioniso lo relaciono con Nietzsche, porque él tiene una obra seminal, que es El nacimiento de la tragedia, en el espíritu de la música, donde Dioniso o Dionisos y lo dionisíaco se contraponen a lo apolíneo, a lo perfectamente ordenado, la naturaleza delirante y la naturaleza racional. Vamos andando y andaremos sobre un puente. La tierra marrón labrada me atraerá como un imán, magnéticamente. Y en ese momento experimentaré el ser de mi sangre, el ser del hierro, y respiraré más hondamente. Hobbes, de quien también habíamos adelantado que teníamos que hablar, afirma que la vida, en semejante estado, el de la naturaleza, sería solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Pero todos debemos tener en cuenta una cosa, que son 3 aparentemente los 3 posibles estados: el estado natural, el estado de guerra y el estado civil. Solo que en Hobbes, que es un filósofo justnaturalista y contractual, como lo son Locke y Rousseau, el estado natural es la esfera propia del estado de guerra, y el estado de guerra solo termina cuando aparece el Leviatán, que es el estado moderno. A la altura del río Valdedios hay un bar con una terraza, pero está cerrado, y un poste de la luz frente al que me detengo y que marco como objetual, 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 porque justo ahí se anuncia el albergue de peregrinos de Pola de Siero en varios idiomas, que yo sé que existe, y además lo sé porque había hablado con uno de sus hospitaleros, que es como prefieren llamarse
las personas que trabajan en los albergues del Camino de Santiago, porque unos repetimos lo que les escuchamos a otros, y lo cierto es que algunos de ellos, los menos, actúan más que como personas que brindan su hospitalidad al otro en mayúscula, es decir, hospitalarias, como pistoleros del antiguo oeste. Y ellos deciden si puedes escribir, por ejemplo, cuando los demás están cantando, aunque estés en el comedor común, que esto lo presencié yo en Ponferrada, como había un señor que se llamaba Maldonado tocando la guitarra y cantando, y cómo vino el hospitalero. Le tocó en el hombro a la francesa que se encontraba sentada a mi lado, escribiendo tranquilamente en su diario, y le señaló que a su litera se fuera a hacer eso, que en el comedor eso no se permitía, que yo esto, según lo presenciaba, alucinada como me quedé, me dispuse a relatarlo en mi grabadora, que entonces la otra mujer que se encontraba a mi lado, que por qué eso lo estaba haciendo, que yo le dije que lo hacía tan solo porque no quería poder olvidarlo, que es cuando ella me dice que el hospitalero es su marido y que ella es la hospitalera, que todos los veranos ocupan Ponferrada durante 15 días y que las amables personas que me habían recibido esa tarde tras una mesa con un té muy rico solo eran los voluntarios de la ciudad y que el té lo ha hecho su marido, que es una de las obligaciones de los hospitaleros, que tiene como premio por el contrario, decidir cuando tú atentas contra la ley de la comunidad, entre comillas fenomenológicas, aunque tú solo estés escribiendo tranquilamente en tu diario. Entonces, la cuestión del poder es cómo lo utilizas. Y lo que dice Hobbes es que todos los hombres son iguales por naturaleza y que nadie es más inteligente que el otro, solo que la inteligencia la obtenemos mediante las experiencias y no todos alcanzamos a tener las mismas experiencias. Lo que no quiere decir, me refiero a lo anterior, a lo que hemos dejado atrás, mientras hemos tomado una carretera estrecha y hemos comprobado que en esa fachada, la de esa casa, existe una hornacina con una fuente hospitalaria y vasos limpios para beber inclusive, que pronto un indicador nos informará que nos encontramos en Camoca, donde yo reflejaré a la ermita en el espejo para la circulación, encontrándose ahí mismo también la indicación de la separación de los caminos, uno hacia Gijón y el otro hacia Oviedo y por tanto a Valdedios, hacia donde yo me dirijo, y hay que leer objetual, subjetivante, objetual, mismamente como habría que haberlo leído en ese estanque en el que en Villaviciosa se reflejaban los edificios de la calle y que se encontraba situado frente al Palacio de Justicia, que no todos los hospitaleros eran tan injustos como aquel. Otros sencillamente te dirán que el hospitalero se encuentra en un peldaño por encima del peregrino, y esto creyéndolo en serio, como el Sergio del albergue municipal de Murias de Archibaldo, en la comarca Maragata, que eso cuando lo leyó a través de la red no debió de gustarle mucho y me dijo que yo estaba más colgada que una longaniza, que en otros casos habrá sido peor que una cesta de piescos. Siempre cosas de la digestión, que tal vez por sus metáforas podríamos distinguirlos, a los que viven exclusivamente para saciar sus apetitos, y son más las células de sus estómagos que las células de su corazón. Que otra cosa que asegura Hobbes es que todos los hombres tienen en común que menosprecian a los otros, mientras que a sus propios talentos los valoran por encima de todo. Campos muy verdes, camino a Ronzón, tomo la cuesta del valle, tramo breve de senda, a lo lejos una iglesia, paso por la fontana y el campo, que seguramente los albergueros de Pola de Siero eran todo lo contrario a esto que describo, porque hay personas bondadosas que aman las cosas que hacen, pero yo arriesgarme no quería, no en esta ocasión, y Mario, que fue con quien hablé, pensión no supo decirme ninguna. Te deseo que te sientas bien, querido profesor. Entonces, cuando hice ese envío eran las 6 de la mañana y ahora son
las 6:13.